Hola, mi nombre es Tamara y en esta presentación voy a mostrar el modelado y la simulación del proceso de hidrogenización de benceno a ciclohexano usando Aspen Plus. La idea es ver cómo se comporta el proceso completo y qué condiciones de operación necesitamos para obtener ciclohexano con alta pureza. El problema que voy a resolver es diseñar y simular la producción de ciclohexano a partir de la reacción de hidrogenización de benceno, que se muestra aquí. Benceno más 3 moles de hidrógeno producen ciclohexano. En la simulación se plantea trabajar con una conversión del 99.8% del benceno a una temperatura de reactor de 400 Fahrenheit y con una caída de presión de 15 psias. Con estas especificaciones vamos a construir el modelo en Aspen Plus y verificar si el proceso cumple con estas metas de conversión y operación. Aquí se muestra el diagrama de proceso que se va a simular en Aspen Plus. A la izquierda tenemos las dos corrientes de alimentación, hidrógeno y benceno. Ambas se mezclan y pasan al precalentador donde se ajusta la temperatura a 300 Fahrenheit y la presión a 330 psias antes de entrar al reactor. En el reactor ocurre la hidrogenización de benceno a ciclohexano con la conversión del 99.8% y las condiciones que vimos en la diapositiva anterior. La corriente de salida entra a un flash vessel donde se separan fases. Una parte del vapor se envía a un splitter que purga alrededor del 8% y el resto se recicla. La fracción líquida pasa por otro splitter que envía el 70% hacia la columna de destilación. Finalmente en la columna se opera con las condiciones indicadas para recuperar el ciclohexano con una pureza cercana al 99.99 en fracción molar. Lo primero en Aspen es definir los componentes. Para este problema son el hidrógeno, nitrógeno, metano, benceno y ciclohexano. El hidrógeno y benceno son los reactivos principales de la reacción de hidrogenación. El ciclohexano es el producto que queremos obtener y del que después vamos a revisar la pureza. Además incluyen el nitrógeno y metano como componentes inertes que pueden venir mezclados con el hidrógeno. Una vez que terminamos de añadirlo, damos en siguiente para poder seleccionar el modelo termodinámico. Para la simulación utilizó el modelo termodinámico RK suave porque el sistema está formado por hidrocarburos no polares como el benceno, el ciclohexano y gas hidrógeno, trabajando a presiones relativamente altas. Ya que seleccionamos el modelo termodinámico, damos en siguiente y nos salta este cuadro de diálogo, damos en correr y verificamos que la simulación no arroje alguna alerta de error y continuamos a la simulación. Ahora en la simulación vamos a añadir dos corrientes de materia. Y vamos a nombrar la primera como H2 FIT, que es la alimentación del hidrógeno, y a la segunda como benceno FIT, que corresponde a la alimentación del benceno. Para la alimentación del benceno, como ya lo teníamos en el diagrama, tenemos 100 grados Fahrenheit, 15 psias, 100 libras mol hora, y pues aquí la mole fraction es 1 para el benceno porque solamente hay benceno en esa corriente. Y regresamos al flowsheet ahora para agregar las especificaciones de la alimentación de hidrógeno, que son 120 Fahrenheit, 335 psias, 310 kilomol hora. Y pues en esta corriente sí tenemos varios componentes, el hidrógeno, que son 0.975, el nitrógeno, que son 0.005,
y el metano que son 0.02. Lo que sigue ahora es agregar un equipo. Lo vamos a buscar en Exchangers y vamos a agregar el heater. Y lo que vamos a hacer ahora es reconectar la alimentación de hidrógeno y la alimentación de benceno al calentador. Bueno, yo aquí cambié el nombre del calentador a preheat porque este nos va a ayudar a calentar la alimentación que va a entrar al reactor. Doy doble clic para poder editar las propiedades. En este caso son 300 Fahrenheit, 330 psias y la fase es vapor líquido. Esa no la cambiamos. Ahora voy a agregar un reactor R-Stoich. Voy a añadir una corriente que vaya del preheat al reactor y otra a la salida del reactor. Aquí estoy cambiando los nombres. Doy doble clic en el reactor para poder editar sus propiedades. Son 400 Fahrenheit. Menos 15 psias. Estoy agregando un menos para que Aspen pueda identificar que esto se trata de una caída de presión. Una vez que agregó las propiedades, nos pasamos al apartado de reacciones. Le damos un nuevo para agregar una nueva reacción. Ponemos los reactivos que son el benceno y el hidrógeno. Los productos son el ciclohexano. Agregamos los coeficientes y agregamos la conversión fraccional que es 0.998 perteneciente al componente benceno. Una vez colocada la reacción, regresamos al flowsheet para colocar el siguiente equipo, que es un separador flash. Agregamos dos corrientes a la salida del separador flash y vamos a reconectar la salida del reactor como alimentación al separador. Damos dos clics en el separador para poder agregar las especificaciones. Y regresamos al flowsheet para agregar los siguientes equipos, que son dos separadores, ambos a las salidas del separador flash. Y vamos a reconectar la salida de vapor al split 1 y la salida de líquido al split 2. Y agregamos sus corrientes a cada una de las salidas de los separadores split. Y ahora ajustamos las especificaciones de los separadores. Ahora agregamos las propiedades del split 1, las especificaciones. Nos decía
que el 8% se iba por la purga, agregamos el 0.08%. Y para el split 2, el 70% está alimentando la columna de destilación. Pero en este caso vamos a agregarlo como 0.3 para que identifiquemos lo que se va a recuperar de líquido, que es el restante del 60%. Ahora sí, vamos a reconectar la corriente de vapor recuperado al preheat y la corriente de líquido recuperado al preheat también. Y agregamos el equipo que sigue, que es una columna RAT-FRAC. Agregamos una corriente a la salida de vapor y otra a la salida de líquido. Y la corriente que ya hemos nombrado como CFEED la vamos a reconectar como alimentación a esta columna. Ahora vamos a colocar las especificaciones de la columna RAT-FRAC. Son 15 etapas, condensador parcial vapor, cambiamos a bottom rate para poder agregar el 45.23 y el radio de reflujo que es 1.2. En las streams nos pregunta en qué etapa se está alimentando y cómo. Y en la presión colocamos la presión en el top, en el condensador. Ahora que ya colocamos todas las especificaciones en la columna, vamos a buscar la carpeta de Design Specification. Dentro del blocks de columns, agregamos una nueva. En esta parte yo le voy a decir a Aspen la meta de diseño que quiero cumplir. Voy a seleccionar Mold Recovery y colocar el target que es 0.9999. ¿De qué componente? Del ciclo hexano. Lo pasamos al lado derecho. ¿En qué corriente? En el bottom. Porque recordamos que la recuperación es del 99.99% de ciclo hexano en el producto de fondo. Y nos pasamos a la carpeta Vari. Aquí yo voy a definir cuál va a ser la variable que Aspen va a mover para lograr esa especificación y voy a asignar un rango, en este caso de 40 a 50. Revisamos que no nos falte algo y corremos la simulación. Aspen lo que está haciendo es que está ajustando automáticamente el flujo de fondo dentro de ese rango hasta encontrar el valor que cumple con la recuperación de ciclo hexano que le pedí en las especificaciones de diseño. Y aquí nos vamos a el apartado de Design Specification, pero ya tiene un apartado que dice resultados. Y así sabemos que necesitamos un flujo de 45.9944. Aquí ya se muestran los resultados del análisis Vari de la columna. Le había pedido a Aspen que varíe el caudal molar de fondo entre 40 y 50 kmol hora y que buscara el valor con el que se cumpliera mi especificación de diseño. El programa encuentra un valor final de aproximadamente 45.29 kmol hora, que es el que aparece aquí.
Esto significa que si la columna operara con un flujo de fondo cercano a 45.3 kmol/h, se logrará la condición que fijé en Design Specification, recuperar el 99.99% del ciclohexano en la corriente bottom. En otras palabras, este caudal de fondo es el que permite concentrar prácticamente todo el ciclohexano en el producto pesado y hacer que la separación sea lo más eficiente posible según el objetivo del problema. Para cerrar con este ejercicio, podemos ver cómo Aspen Plus no solo sirve para dibujar un diagrama de flujo, sino para poder tomar decisiones de operación a partir de la simulación. Con esta reacción de hidrogenación de benceno a ciclohexano, fui ajustando las condiciones del reactor, del tanque flash y de la columna de destilación hasta lograr una alta conversión de benceno y una recuperación de ciclohexano de 99.99% en el fondo. Algo que me pareció muy útil fue el uso de la herramienta de especificación de diseño y BARI, porque ahí podemos ver claramente cómo el simulador puede ajustar variables como el flujo de fondo para cumplir una especificación de diseño concreta. Esto se parece mucho a lo que se hace en industria cuando se quiere optimizar un proceso sin estar modificando directamente la planta. En lo personal, este ejercicio me ayudó a entender mejor la relación entre la parte teórica, balances de materia, termodinámica y diseño de columnas, y su aplicación en un simulador profesional. Este tipo de prácticas nos prepara para, en un futuro, poder analizar y mejorar procesos reales de forma más rápida y segura.